Muy buenas noches a todos. Gracias a Dios que a pesar de la inclemencia del tiempo, hay tecnología. Años atrás simplemente hubiéramos tenido que quedar en casa. Pero la tecnología hoy nos permite no tan solo transmitir, sino estar en muchos lugares al mismo tiempo. Y aún después que termine la reunión, todavía el tema puede ponerse vez tras vez. Así que el Señor ha permitido que en estos días finales la tecnología sea desarrollada. De esa forma, el mensaje está constantemente en las redes sociales y al alcance de toda la población mundial. Esta noche vamos a tener un tema más en relación con un pueblo escogido. Anoche vimos la importancia de la lealtad o la fidelidad a Dios. Y en esta noche vamos a darnos cuenta que el Señor nos llama a una experiencia de reavivamiento, de despertar en preparación para su segunda venida. Antes de ir al estudio de la palabra de Dios, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros o, si usted puede, arrodíllese conmigo para que participemos de esta oración. Amoroso Padre Celestial, en esta noche te agradecemos porque continúas profundamente interesado en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por estos medios a través de los cuales podemos compartir el mensaje aún cuando no podemos salir de nuestros hogares. Señor, permite que la transmisión, que las cámaras, el sonido, sea de bendición, que aquellos que reciban el mensaje, ya sea en este momento o en un futuro cercano o lejano, sea también de bendición para ellos. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía y cumple el objetivo por el cual ha sido enviada. Señor, en esta noche usa al portador, que yo pueda simplemente esconderme en ti, tú seas exaltado, tu palabra presentada en forma sencilla, clara, pero el Espíritu Santo la lleva a los corazones, impacte, transforme vida y nos ayude en nuestra experiencia contigo. Permítenos estar tranquilos, reverentes, no distraernos aunque estemos en la comodidad de nuestros hogares y permitir, Señor, que la transmisión sea de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer ahí comenzando en el versículo 1. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Así que vamos a detenernos ahí. En primer lugar, Dios toma a su hombre, a su profeta, a su mensajero, y lo lleva no a un cementerio. No olvide, en los cementerios no hay huesos sobre la faz de la tierra. Los huesos están enterrados. Lo llevó a un campo. Y en este campo vamos a ver que había habido muerte. Y esta muerte, pues simplemente después de mucho tiempo que había pasado la muerte, póngase a pensar, ya no habían tejidos, no habían músculos, no habían tendones, no habían ligamentos. Todo lo que quedaba simplemente eran los huesos. Así que la muerte había tomado lugar, nadie había enterrado aquellos cadáveres, se habían descompuesto las carnes, los gusanos habían consumido lo que quedaba y ahora todo lo que se podía observar y todo lo que había sobre la faz de la tierra eran huesos. Vamos a leer el verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Así que el Señor le permitió que contemplase todos aquellos huesos que estaban sobre la faz de la tierra. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Así que algo le llamó la atención al profeta, y era que eran muchos huesos. Así que era un lugar donde en un pasado habían habido mucha gente, pueblo, multitudes, poblaciones. Nada quedaba excepto huesos. Y lo segundo que le llama la atención no es la cantidad de huesos que habían, sino que estos huesos estaban muy secos.
Es decir, que había sido un largo proceso el que había tomado lugar hasta el momento donde Dios llama la atención de su profeta a la condición de aquellos huesos. Posiblemente años, décadas habían pasado antes que fuese llevado alguien a aquel campo cubierto de huesos secos. Continuamos la lectura en el verso 3. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Así que ahora el profeta escucha la voz de Dios y le hace una pregunta. Lo que él podía observar no le daba a entender a él que había ninguna posibilidad de vida. Y cuando Dios le hace la pregunta que parece contradictoria, ¿podrán estos huesos secos regresar a la vida? El profeta dice: Señor, yo personalmente no creo. Es pesimista lo que estoy viendo. Pero quién sabe, tal vez tú lo puedas hacer. Así que desde el punto de humano no había posibilidades. Pero el profeta reconoce que Dios puede ofrecer esperanza, pero también puede ofrecer promesa de vida. Verso 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Nos detenemos una vez más. ¿Qué mensaje recibe el profeta? No olvide, los profetas hablaban por Dios. Eran la lengua de Dios, eran la boca de Dios. Eran aquellos que Dios escogía para traer un mensaje. Y ahora cuando le habla al profeta, le da dos recomendaciones. Número 1, profetiza. Y número 2, diles que oigan mi palabra. Les hago la pregunta en esta noche a aquellos que nos escuchan. ¿De qué forma Dios podía traer aquellos huesos muy secos, y eran muchísimos, de regreso a la vida? Número 1, a través de su palabra. Número 2, esa palabra tenía que venir con un mensaje profético. Así que la palabra de Dios, acompañada de un mensaje profético, iba a hacer la obra que era completamente imposible para el ser humano, pero lo era para Dios. Por lo tanto, ahora el Señor, a través de su palabra y a través de ese mensaje profético, iba a traer aquellos huesos de regreso a la vida. Vamos a leer dos pasajes en esta noche que nos ayuden a profundizar un poquito en esta declaración. Primero vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer allá el versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Mantenga su dedo allí en Ezequiel, porque vamos a regresar a él. Escuchen, Primera de Pedro 1, 23 dice: siendo renacidos, es decir, regresando a la vida, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la palabra de Dios es eterna, no conoce la muerte, no deja de existir. Y dice que a través de esa palabra podemos ser renacidos y también traídos a la vida y traer frutos de permanencia. Así que otra vez vemos cómo la palabra de Dios puede tomar aquellos huesos secos y traerlos ahora de regreso a la vida. Vamos a continuar nuestra lectura en el libro de Ezequiel. Dice lo siguiente, verso 5. Así dice Jehová, el Señor, a estos huesos. Así que ahora el profeta está dando el mensaje a los huesos que Dios le había dado. Note, no da su opinión, no hace cuentos, no hace chistes, no entretiene a la gente, sino dice: así dice Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros
y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuál es el objetivo de traer estos huesos secos a la vida? De que ellos pudiesen reconocer al Dios de los cielos y también al Dios de la tierra, al Salvador del mundo. Verso 7. Escucha esta palabra, profeticé. Así que la palabra de Dios dada por el profeta fue acompañada de ¿qué? De profecía. Pues como me fue mandado, así que estoy siguiendo la orden que el Señor me ha dado. Da mi palabra y acompáñala de eventos y cumplimientos proféticos. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Comenzamos a darnos cuenta, mientras la palabra era dada y la profecía era dada, ahora comienza a haber un ruido. Mientras que todos eran huesos secos, muy secos, y eran muchos, y no había nada de ruido, ahora comienza a haber un movimiento. Vamos a ver qué significa esto. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso a su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Vamos a detenernos un momento ahí. ¿Comenzaba la palabra de Dios a tener un impacto sobre los huesos secos? Sí. Comenzaba el mensaje profético a unir aquellos huesos. Nos dice que cada hueso se unió con su hueso. Aquellos que había estado unidos en un tiempo y con vida, que ahora había muerto y no quedaba carne, ni tejido, ni piel sobre ellos, y los huesos ahora estaban desunidos, ahora comenzaron a hacer una obra de unificarse, de unirse, y ahora comenzaba a haber tendones, carne y piel sobre ellos. Note, en poco tiempo, apenas en unos segundos, la palabra de Dios comenzaba a tener un impacto sobre aquellos huesos secos. Como oramos para iniciar, la palabra de Dios nunca regresa vacía, dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, y que cumple el objetivo o el propósito o la razón por la cual Dios le envía. Y ahora comenzamos a dar cuenta que la voz de Dios, la palabra de Dios, junto con profecía, comenzaba a hacer su obra. Vamos a leer algo más. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 10. Apocalipsis, capítulo 10. Allí en capítulo 10 nos habla de la historia del movimiento milerista o movimiento adventista. Nuestros pioneros están allí, la experiencia de ellos, la historia de ellos. Capítulo 10, y vamos a leer ahora el versículo 11, que es el último versículo del capítulo 10. Dice, y él, es decir, Jesús, que es aquel ángel poderoso que descendió del cielo para darle poder al Espíritu y también poder al mensaje y poder a aquellos que estaban dando el mensaje del primer y el segundo ángel, dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Cuando este movimiento surgió, no olvide, este movimiento fue un movimiento profético. De la misma forma que la iglesia cristiana fue un movimiento profético. Cuando Jesús muere, allá en el año 31, vemos que ahora se cumplía la profecía de Daniel capítulo 9. 70 semanas o 490 años han sido dados o determinados para tu pueblo, le dice Dios a Daniel. Y Jesús, como lo indicaba la última semana, a la mitad de la semana iba a morir. El Mesías o el ungido, la palabra Mesías significa ungido, es lo mismo que la palabra Cristo. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, pero tienen el mismo significado, ungido. El ungido a la mitad de la semana iba a dar su vida. Cuando Jesús muere en el año 31 se cumple esa profecía. Exactamente el día de la Pascua, Jesús da su vida.
porque Él era la Pascua, el Cordero Pascual. El día de la Pascua era el día de la independencia, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y celebraba esa independencia cada año. Y Jesús, que es nuestro libertador de la esclavitud del pecado, mucho más férrea que la esclavitud de Egipto, como Cordero que quita el pecado del mundo, aquel día fue ofrecido para que hubiese salvación para toda la raza humana. Y fue un mensaje, y ese mensaje iba acompañado de ¿qué? De cumplimiento profético. Déjenme leerles el libro deseado de toda la gente, una porción en la página 198 a la 199, dice lo siguiente. Escuche. La nota predominante de la predicación de Cristo, el ungido, el Mesías, era: el tiempo es cumplido. ¿Qué tiempo se refería Jesús acá? Y estas palabras están tomadas del Evangelio de Marcos, capítulo 1. Jesús conocía que las 70 semanas habían llegado a su última semana y que el inicio de su ministerio, 3 años y medio, indicaba el inicio de la última semana que había sido dada como misericordia a la nación de Israel. Y cuando comienza su ministerio, y este ministerio fue el más impactante y el mejor ministerio que alguna vez se haya realizado en el planeta Tierra, dice que la nota predominante del mensaje de Cristo era que el tiempo profético era cumplido y el reino de Dios estaba cerca. Arrepentíos, escuchen, y crean al Evangelio. Así el mensaje evangélico, tal como lo había dado el Salvador mismo, se basaba en las profecías. Tratamos la mezcla. El Evangelio, ¿qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias, noticias que traen gozo. La palabra es mucho más profunda que simplemente noticia. Es una noticia maravillosa que trae mucho gozo a la persona. Esa es la traducción más cercana de la palabra evangelio. Y el evangelio, el cual Jesús predicó, iba acompañado desde su mismo comienzo hasta el momento que Jesús da su vida de un llamado y de un mensaje profético. Pero ahí no terminó la profecía de Daniel 8:14. Eran 2300 años. Las 70 semanas fueron cortadas o quitadas de aquella profecía. Pero todavía la profecía iba a extenderse 1810 años después del apedreamiento de Esteban. ¿Qué profecía se cumple entonces en el año 1844? El cumplimiento completo y final de la profecía de Daniel 8:14. ¿Qué sucede con ese cumplimiento profético? Ese cumplimiento profético señala 3 cosas muy importantes. Número 1, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, como el reloj profético lo indicaba. Número 2, comienza la proclamación o la predicación del mensaje del tercer ángel. Número 3, ahora Dios levanta un remanente que sale de la simiente de la mujer, Apocalipsis 12:17, que guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Otra vez, cuando la profecía lo indicaba, como fue el inicio de la iglesia cristiana, con el apedreamiento de Esteban, cuando terminaron las 70 semanas, ahora, ¿qué sucede? Ahora vemos el inicio de la iglesia cristiana y ahora el evangelio va al mundo entero. De la misma forma Jesús muere, profecía cumplida. ¿Qué sucede 50 días más tarde? Ahora el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, el Pentecostés. ¿Qué sucede después, 3 años y medio más tarde? El apedreamiento de Esteban, termina las 70 semanas, pero todavía la profecía indicaba 1810 años más y nos lleva al año 1844. Este movimiento adventista del séptimo día
no es casualidad. No llegó a la historia porque tenía algo que suceder. No llegó a la historia cuando alguien pensaba que algo tenía que suceder. Llegó a la realidad de la historia cuando el reloj profético de Dios lo marcaba. Comencemos a entender cómo este mensaje evangélico de las buenas nuevas tiene que estar acompañado de un mensaje profético. Somos un pueblo de origen profético. Y cuando Jesús le está dando las últimas enseñanzas, amonestaciones, consejos al movimiento de Apocalipsis 10, que es el movimiento milerista, adventista, dice, no te olvides, es necesario, no es opcional, es necesario que profetices otra vez, que hagas énfasis en las enseñanzas proféticas de Daniel y de Apocalipsis. Y que lo hagas sobre las naciones, tribus, pueblos y reyes. Nadie está exento de este mensaje. Tenemos que entender estas cosas, querido pueblo de Dios. Lamentablemente, hoy día muchos dicen, no, eso de profecía, eso no hay que predicarlo. Eso no es necesario. De todas maneras, son las mismas profecías de siempre. Eso ya está anticuado. Simplemente hablemos del Evangelio, de la invitación de Jesús. Pero si hacemos eso, no estamos haciendo lo que Jesús nos pidió que hiciéramos. Ni estamos siguiendo el ejemplo que Él nos dio con su propio ministerio. El ministerio de Jesús iba acompañado del Evangelio, pero ese Evangelio iba siempre acompañado de un mensaje profético, como es nuestro mensaje. Y cuando Dios le dice al profeta Ezequiel, háblales, que oigan mi palabra, también profetízales. Este libro está compuesto de 66 libros. Es más, la palabra Biblia es la palabra plural que significan libros. El 26% de las Sagradas Escrituras son profecías. Si por cualquier razón usted descarta las profecías, usted está descartando un 26% de las Sagradas Escrituras. Y el Señor nos dice, bajo inspiración, que toda Escritura es inspirada por Dios. No dice parte de las Escrituras, alguna porción de ellas, la mitad de ellas. No, dice toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin o con el objetivo de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos dio un mensaje completo. Usted y yo no tenemos ningún derecho de quitarle partes a ese mensaje. Si lo hacemos, deshonramos a Dios. Además, el libro de Apocalipsis claramente dice que aquel que quite del mensaje profético, su nombre será quitado del libro de la vida. Y aquel que le añada, que invente profecías, que quiera ahora poner sus propias opiniones y interpretaciones proféticas dentro de la profecía indicada por Dios, dice que sobre él caerán las plagas. Ninguna de las dos opciones son buenas. Sobre los que caen las plagas están perdidos. Y si su nombre o el mío no está en el libro de la vida, estamos perdidos también. Es muy importante el mensaje profético que Dios ha dado en su palabra. Y el ser humano no tiene ningún derecho ni de añadirle ni de quitarle. Es más, es nuestro privilegio presentarlo tal y como lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Ahora comenzamos a darnos cuenta que iba a traer a la vida aquellos huesos secos que cubrían toda la faz de aquel campo. Vamos a regresar al libro del profeta Ezequiel otra vez, donde nos quedamos. Vemos los huesos juntos. Ahora había tejido músculos a un piel. ¿Qué faltaba? Si usted recuerda lo que leímos anteriormente. Vida. Estaba allí, ¿cómo llamarle? Bueno, todavía era un cadáver. Estaba ahí el cadáver, el cuerpo. Pero sabemos que un cuerpo o un cadáver no tienen vida.
tienen apariencia de ser humano, pero no es un ser humano, porque un ser humano que no tiene espíritu de vida no es un alma viviente, es un muerto y no sirve para nada, ni es útil para nada. Vamos a ver qué más dice el relato bíblico. Regresemos a Ezequiel 37. Verso 9. Y me dijo, otra vez Dios le habla. Escuchen estas palabras. Profetiza al espíritu. ¿Quién iba a traer vida al cadáver o a los cadáveres? El Espíritu de Dios. Pregunto yo, ¿el Espíritu de Dios se manifiesta a través del espíritu del don profético? Por supuesto que sí. Una de las características de la iglesia fiel, o de la iglesia de la Odisea, capítulo 3, está la iglesia de la Odisea, pero una de las características que tiene esta iglesia final es que tiene el don profético. ¿Y quién da los dones a la iglesia? El Espíritu. Así que, si usted y yo rechazamos la obra profética y de dones proféticos y la obra de los profetas y sus escritos, ¿a quién estamos rechazando en sí? No al instrumento humano. Es aquel que lo escogió, lo llamó y lo capacitó. El Espíritu de Dios. ¿Cuál es el pecado imperdonable del cual habla la palabra de Dios? El rechazo final y completo a la obra del Espíritu Santo. Si yo rechazo los escritos, por ejemplo, de Pablo, digo, no, ese hombre no era profeta. O los escritos de Santiago, o los escritos de Pedro, o los escritos de Isaías, o de Jeremías, o los escritos de Moisés. No estoy rechazando a esos hombres ya están muertos, ni saben lo que yo estoy haciendo. Pero el Espíritu de Dios es eterno. Y a Él es al que yo estoy rechazando. Y es extremadamente peligroso cuando nosotros rechazamos el ministerio y la obra del Espíritu Santo. Tenemos que entender estas cosas a la luz de la palabra de Dios. Otra vez, el don profético viene a través del ministerio del Espíritu Santo. Y una de las razones que Dios da ese don profético es para traer a la vida a aquellos que están muertos. Déjenme decirles, todos estamos muertos espiritualmente. Cuando nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, inmediatamente vamos al pecado. El niño desde pequeño, desde que tiene uso de razón, le gusta pecar. Le gusta hacer su voluntad. No quiere obedecer a sus padres. No quiere compartir sus juguetes. Quiere dormir cuando quiere levantarse cuando quiere. Es desordenado, no es sucio, si no lo bañan y si no lo atienden, ese niño es una crisis. Pero el Espíritu Santo quiere llegar a nuestras vidas, que están muertas espiritualmente, que nos inclinamos al mal, que no tenemos deseo de las cosas de Dios, dice el apóstol Pablo claramente en Romanos, capítulo 7, que el corazón humano no quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios, porque está en enemistad contra esa ley. Pero Jesús hizo una promesa en Génesis 3:15. Yo, no tú Adán ni tú Eva, ustedes ya no pueden, su naturaleza humana ahora ha sido dañada y tienden al pecado, pero yo les prometo poner enemistad en su corazón hacia el pecado y hacia la serpiente y su simiente. Y esa obra la realiza el Espíritu de Dios. Cuando llega el ser humano, sea un niño, sea un joven, un adulto, un anciano, y ahora comienza a hacer una obra que ningún ser humano puede hacer. Es más, esa obra se puede ver porque las consecuencias se ven, los resultados se ven. Pero es como el viento. Usted ve que se mueven las hojas, pero usted no ve el viento. Pero ve el resultado de la presencia del viento en el medio ambiente. Y el Espíritu Santo no lo podemos ver, pero sí se puede ver el resultado en la vida de una persona convertida. Porque ahora hay nuevas inclinaciones en su vida. El muerto espiritual ahora viene a la vida. Cuando Dios formó a Adán y a Eva allá en el jardín del Edén, los formó con sus propias manos. Pero una vez que estuvieron formados sus cuerpos, ahora Dios que puso dentro de ellos, dice que puso su espíritu o su aliento de vida. Fue el Espíritu de Dios quien trajo vida a aquellos cadáveres. Cuando la iglesia cristiana se establece allí en el Pentecostés,
¿Qué descendió sobre los apóstoles y aquellos 120 personas, hombres y mujeres? ¿Qué cayó sobre ellos? ¿Qué descendió sobre ellos en forma de paloma? El Espíritu Santo, y el aliento de Dios entró ahora y formó la iglesia cristiana. La iglesia judía estaba por pasar a la historia, muerta. Pero había un grupo, había un remanente dentro de esa iglesia judía. Aquellos 120 hombres y mujeres eran judíos, pero habían aceptado a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador y el Señor de sus vidas. Y ahora el Espíritu desciende sobre ellos y ahora trae vida a la iglesia. Y es el nacimiento de la iglesia cristiana, pero también los capacita para hacer la obra. Y cuando aquellos hombres salieron de aquel lugar, su primer discurso, y lo tuvo Pedro, fue un discurso de llamamiento, de arrepentimiento, pero iba acompañado ¿qué también? De profecías. El apóstol Pedro los lleva al libro de Joel. Dice, estaba profetizado que en los días finales el Espíritu Santo caería sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre niños, y que Dios haría una obra extraordinaria. Y lo que ustedes ven aquí en esta mañana le está diciendo el apóstol, y en esa ocasión 3,000 se convirtieron. Es el cumplimiento de Joel capítulo 2, versículos 27 y 28. El primer sermón dado en la iglesia cristiana presentaba el evangelio acompañado de la profecía y trajo obra y resultados maravillosos. Queridos, tenemos que entender que este mensaje es profético también. No podemos ignorar, sobre todo en estos días, cuando como nunca antes estamos viendo el cumplimiento exacto, sorprendente, increíble de las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Al pie de la letra está tomando lugar hoy día los últimos eventos de la historia humana. Y usted y yo no podemos ni debemos callar. Más que nunca nuestro mensaje tiene que ir acompañado de un mensaje que lleve evangelio unido con profecías. Vamos a ver qué sucedió. Vamos a regresar a Isaías 9. Ezequiel 37, 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así dice Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, sopla sobre estos que muertos y vivirán. Hay promesa del Señor, hay esperanza para su pueblo. Y profeticé, otra vez vemos el mismo énfasis, como me había mandado. Así que la profecía que él recibió, exactamente como la recibió, él la dio. Y la profecía que Dios nos ha dado, y los cumplimientos proféticos que nos ha dado, y la interpretación profética que nos ha dado, exactamente debemos dar al mundo. No debemos cambiar nada, ni quitar, ni poner. Y entró espíritu en ellos. ¿Y qué pasó entonces? Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vemos el cambio grande que hubo. Al principio de la visión, ¿qué es lo que era grande? Los huesos que cubrían la faz de la tierra. Al final de la visión, ¿qué es grande? No son huesos ni son muertos, es un ejército. Y cuando el ejército está de pie, ¿es señal de qué? De que el ejército está listo. Que el ejército está listo para hacerle frente al enemigo. Que el ejército está listo para seguir las órdenes de su general y cumplirlas y alcanzar la victoria. ¿Cómo tomó lugar todo eso? Repito, palabra de Dios, el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles, el cual está unido siempre, el mensaje profético con él. Y ahora aquel campo de huesos secos era un campo ahora de soldados vivos y listos para seguir las órdenes
de su general. Queridos, no hay más tiempo para nuevas organizaciones. El libro de Apocalipsis nos señala claramente que la última iglesia es la Odisea. No hay una octava iglesia. Y usted y yo formamos parte de esa última iglesia. No hay tiempo para perder en otras cosas. Porque no hay otra iglesia ni otro mensaje después del mensaje dado a la iglesia de la Odisea. Es cierto, no hay elogios en ese mensaje. Hay reprensiones, muchas. Pero es la iglesia que tiene la mejor recompensa. Que si vence, como Jesús venció, un día nos sentaremos en su trono, como Él se sentó en el trono de su Padre. Déjenme decirles, el enemigo por años ha estado obrando, por décadas, para traer una condición de muerte dentro del pueblo de Dios. En esta noche el tiempo no me permite entrar en el plan completo de Satanás. Les voy a leer un par de declaraciones nada más para que tengamos una idea. Pues se los voy a leer del libro Testimonio para los Ministros. Hay un capítulo, en la página 472, que se llama Las acechanzas del diablo, o también se le conoce con el nombre Las trampas de Satanás. Y dice lo siguiente, para que podamos entender lo que ha estado pasando por años a este pueblo. Dice, mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Así que cuando este pueblo surge, el enemigo inmediatamente reconoce en ese pueblo el pueblo de Apocalipsis 12:17. Un remanente que sale de la simiente de la mujer, que por la gracia de Dios quiere guardar sus mandamientos y los quiere guardar para mostrar que ama a Dios, porque quien ama a Dios guarda sus mandamientos. No nos salvan, pero muestran que estamos en una relación de salvación con Jesús. Y también están dispuestos a prestar atención a la voz profética al final de la historia. Y cuando él ve que allá en el horizonte había un grupito como de 50 personas, lo que quedó después del gran chasco, inmediatamente reconoce en ese grupo su mayor peligro en la historia humana. Dice, si ese pequeño grupo tiene éxito, el mensaje que Dios le ha dado a ese grupo es el único mensaje que completamente va a destruir mi imperio. Él sabía que las iglesias protestantes, como habían rechazado el mensaje de Miller y no aceptaron nunca el mensaje del tercer ángel, habían regresado ahora a su madre, la gran ramera, y se habían convertido en rameras también. Ahora, dentro de esas iglesias, de esas instituciones, de esas denominaciones, hay millones de seres humanos que serán salvos. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos, formará parte del remanente al final del pueblo de Dios. Dijo, yo tengo que hacer algo para destruir ese pueblo. Ya no se preocupaba de las demás iglesias. Sabían que con el tiempo esas iglesias se iban a ir de mal en peor. Si usted lee el libro de Apocalipsis, y el tiempo en esta noche no nos permite, el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 12, versículo 8, dice, ha caído Babilonia. Esa palabra ha caído está 2 veces. Y cuando algo se repite 2 veces en la Biblia, es seguro que ha tomado lugar. No hay la menor duda. Pero la palabra está en presente continuado, no es simplemente un presente pasado. No es que ha caído, sino han caído y continúan cayendo estas iglesias. Si usted va a estas iglesias que hoy día ni son protestantes, se llaman evangélicas. Usted hubiera una iglesia bautista, presbiteriana, episcopal hace 100 años atrás, usted hubiera visto todavía modestia, sencillez, una música correcta, etcétera, etcétera. Usted va a estas iglesias hoy día, el mundo completamente ha invadido estas iglesias. No hay reverencias, la forma de ser, llenos de joyas, de cosméticos, de pinturas, los dramas, los títeres, la música, los sermones son cuentos y chistes e ilustraciones. La gente entra y sale como un club. Se llama iglesia, pero hay muy, muy poco de la palabra de Dios. A veces no hay nada de la palabra de Dios, porque continúan cayendo en su condición espiritual. Y este mensaje del segundo ángel
ahora pone esas iglesias a un lado. Ya no son las iglesias que Dios levantó. Las levantó en el siglo XVI, sí, pero en el siglo XIX ahora Él las tiene que poner a un lado porque no están dispuestas a seguir su voz, ni a predicar su mensaje profético, ni a aceptar el mensaje de los 3 ángeles. Y ahora Dios levantó ese pequeñito grupo, menos de 50 personas. Y Satanás ahora comienza a tener consultas diligentes con sus ángeles. Dice, este grupo tenemos que eliminarlo. Note, no dice vamos a cerrar las iglesias. No dice vamos a quitar sus instituciones. Vamos a quitarle sus líderes. No, dice no, vamos a destruir su fe. Importante. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Es más, el mismo versículo dice que aquel que cree que Dios es galardonador, que es salvador, que es redentor, tiene que estar seguro que su fe está segura y que Él va a recompensar su fe. Así que si destruye la fe, puede dejar las estructuras, puede dejar las instituciones, puede tener miles o millones de miembros y de adeptos y de feligreses. Eso no atemoriza a Satanás en lo más mínimo. Vamos a destruir su fe. Y desde entonces, poco a poco, el enemigo ha ido sembrando la semilla de la duda, de la incredulidad. Ha ido sembrando la semilla de la mundanalidad, de la inconversión. Y poco a poco ha ido haciendo una obra gradual, lenta en sus comienzos. En los últimos años ha sido mucho más rápida, donde ahora la levadura del pecado ha entrado. Y sabemos que la levadura trabaja de adentro hacia afuera, pero hace que el pan crezca. Y esa levadura del pecado ha traído una apostasía que está en crecimiento cada vez más y más, aún dentro del pueblo de Dios. Continúo mi lectura, pues el tiempo me gana en esta noche. Dice, Satanás ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Así que no se preocupa de esas iglesias. Continúa diciendo, mediante sus agradables sofismas, que son sofismas, enseñanzas, pero enseñanzas erradas, equivocadas, no bíblicas. Es lo que encontramos hoy día. Montón de enseñanzas que no tienen ningún fundamento en las Sagradas Escrituras. Y sus milagros mentirosos puede continuar tendiéndolas o manteniéndolas bajo su dominio. Vemos hoy día el énfasis en los milagros, en las apariciones de un santo, de una virgen y tantas cosas. Y esos milagros ahora mueven en las masas, pero no hay conversión. Es simplemente un sentimiento que hay en ellos de poca duración. Por tanto, dirige a sus ángeles, los demonios, para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Jesús y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. Así que ahora Satanás y sus demonios nos han puesto en el centro de su blanco. Y es ahí su mayor ataque. Es ahí donde él trata de hacer todo lo posible para destruir nuestra fe. Y no olvide, la fe viene por el oír y por el oír de la palabra. Y lo único que nos puede traer de muerte a vida es la palabra. Y esa palabra nos da fe. Y con esa fe podemos agradar a Dios y saber que Él es recompensador. Que el galardón que nos ha dado, un día lo tendremos en nuestra mano y será nuestro. Aunque hoy día todavía no lo tenemos. Y gradualmente ha ido entrando. La primera obra que Él quiso hacer es tomar control de nuestras instituciones educativas. Porque ahí están los jóvenes y los niños, mentes frescas, que son esponjas, fácilmente se pueden formar todavía. Ahí saldrían líderes, pastores, ministros, misioneros, colportores, profesores. De ahí saldrían doctores, enfermeras, etcétera, etcétera. Y a través de un sistema educativo falso, poco a poco nos fue separando. Y ahora aquello que iba saliendo de nuestros colegios ya no era grano puro, ahora era más cizaña que grano puro.
Esas personas ocuparon púlpitos, oficinas. Esas personas dirigieron obra médica. Esas personas dirigieron obra misionera. Esas personas comenzaron a dirigir el colportaje. Y con el paso de los años que ha pasado, casi todas estas cosas quedan muertas. Si somos honestos, hoy día prácticamente el colportaje ya no existe. Ya no existe. Los libros están ahí. Y más que nunca su mensaje es importante. Ya no hay colportores. Nuestras instituciones médicas, muy bonitas, muy grandes, muy bien frecuentadas por pacientes y personas, la gente entra y sale sin ningún conocimiento de que esa institución es cristiana y que tiene un mensaje especial, mensaje de salvación, de amonestación para estos días. Nada. Es más, mucho del personal médico ni es cristiano o no es de nuestra fe. Tal vez es cristiano, pero no profesa ni conoce nuestro mensaje. Y lo que reciben son simplemente ¿qué? Medicinas, que son drogas y operaciones y quimioterapia. Y el método de sanar que Jesús nos dio, completamente es ignorado. Nuestras escuelas fueron acreditadas con el gobierno. A través de esta acreditación, pues ahora ¿qué sucedió? Entró el gobierno diciendo, bueno, tienen que tener tantos libros, aún libros que van en contra 100% de la palabra de Dios. Tienen que aceptar profesores o administradores, aunque no sean de su fe. Hoy día, aunque sean homosexuales, hay que tenerlos dentro de nuestra organización. No se pueden sacar, no se pueden disciplinar, no se puede permitir que no sean nuestros profesores o administradores. Aquellos hombres ocuparon el púlpito, pero nunca entendieron, porque nunca se les presentó el mensaje adventista histórico que usted y yo conocemos hoy día. Y gracias a Dios, no es que usted y yo seamos mejores, no somos mejores que nadie absolutamente. Tan pecadores como el peor pecador que hay. Y tan necesarios o necesitados de la gracia de Dios como cualquier otro ser humano. Pero a través de estos métodos, por décadas el enemigo ha estado trabajando y trabajando. Y cada vez vemos una cosecha más abundante, no de grano, de cizaña. Hoy día somos más de 22 millones de adventistas del séptimo día en el mundo entero. Pero les hago una pregunta. ¿Qué impacto estamos teniendo siendo la quinta iglesia en membresía mundial del mundo? Católicos, número 1. Griegos, ortodoxos o la iglesia ortodoxa, número 2. Luteranos, número 3. Bautistas, 4. 5 adventistas. De menos de 50 personas, hoy día somos más de 22 millones de personas. ¿Qué impacto estamos teniendo en el mundo? Muy poco. Muy poco. ¿Por qué? Porque el enemigo ha logrado silenciarnos. Ha puesto una mordaza sobre nuestras bocas. Pero a veces no tiene que poner ni la mordaza ni silenciarnos. Simplemente el pueblo desconoce este mensaje en forma completa. Muchos adventistas simplemente son evangélicos, se sientan en una iglesia el sábado en vez del domingo. Y cantan y participan y van a su casa, pero entre semana no hay culto, no hay relación con Dios, no hay nada. Si usted tocara a sus puertas y le dijera, óigame, deme un estudio de lo que usted cree, la mayoría no podría hacerlo. Quizás la mayoría, no, déjeme hablar con mi pastor para que él le busque a alguien que le dé el estudio. Mi pastor está también muy ocupado, él no puede, pero quizás alguien le dé el estudio en la iglesia. Vamos a ver si le conseguimos una persona. No saben nuestro mensaje. El enemigo les ha hecho pensar que este mundo es nuestro hogar. Les ha hecho pensar que tienen que tener terrenos y casas y posesiones y trabajos y cuentas de ahorros y buen plan de jubilación y que sus hijos tienen que ir a las famosas universidades y centros educativos del mundo porque no entienden nuestro mensaje profético. No entienden nuestro mensaje evangélico como Jesús lo dio. Es un pueblo ignorante. Y el enemigo ha logrado que ese pueblo se convierta en huesos secos, muy secos. Pero como dije al principio, Dios, no yo, no ningún ser humano, aun con buenas intenciones, Dios tiene un plan. Ese plan incluye que esperanza de vida y promesa de vida y vida eterna. Y aunque hoy día quizás usted no puede ir a ninguna institución y ser capacitado como debiera haber sido,
O puede ir a la mayoría de las iglesias y escuchar y entender y apreciar este mensaje en su forma total. Posiblemente no. Individualmente debemos hacerlo. Ustedes tienen Biblia, yo tengo una Biblia. Ustedes tienen el alcance, el espíritu de profecía, yo también. Es más, hoy día, si usted va al internet, usted puede bajar esos libros, descargar esos libros en su tableta, en su teléfono, gratis. Gratis. Porque Dios está quitando toda excusa. Usted no, que yo no tengo dinero. Ok, no tiene que tener dinero. Teléfono, yo estoy seguro que tiene. Usted será muy pobre, pero estoy seguro que tiene un teléfono y tiene internet y tiene datos en ese teléfono. Yo casi seguro estoy. El 99% eso es lo que tiene hoy día, aunque sean pobres. Usted puede tener un ejemplar de la Biblia. Usted la puede conseguir hasta gratis. Usted puede aún descargarla y ponerla en su teléfono o en su tableta o lo que usted tenga. Es más, usted puede ir a las sociedades bíblicas y hasta le regalan la Biblia. No hay excusas hoy día. Esta obra tiene que ser individual, porque ya en forma colectiva, en forma de institución, no se está haciendo y no se ha hecho por muchos años, ni se va a hacer tampoco. El ser humano tiene que tomar en serio su salvación y conocer este mensaje para gloria y honra del nombre de Dios y para su propia salvación y para la salvación de otras personas también. Escuche las palabras de Ezequiel. Voy a regresar a Ezequiel 37, versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos, note, todos, no hay excepciones, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza, y somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová, amén sea su palabra. El Señor ha prometido hacer la obra, traer esos huesos secos a la vida, ponernos sobre nuestros pies, usarnos como ejército, como soldados, en la última batalla de la historia humana. ¿Qué tenemos que perder? Absolutamente nada. ¿Cuánto tenemos para ganar? Todo, y aún la eternidad. Comparto de Mensajes Selectos, tomo 1, esta declaración tomada en la página 141, dice, la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. Las palabras de Ezequiel fueron repetidas por la profetisa del Señor. Lo más importante, lo más urgente para usted y para mí, aquí nadie está excepto, porque leímos capítulo 37, versículo 11, que todos somos huesos secos. Nadie es mejor que nadie, ni superior que nadie. El Señor nos llama para traernos a la vida. ¿Qué es reavivamiento? Reavivar, traer de regreso a la vida. Dice que esa es la más urgente y la más importante de todas nuestras necesidades y que debiera ser la primera obra en nuestras vidas. Para terminar en esta noche, si usted desea, sigue estudiando capítulo 38, capítulo 39. Estos tres capítulos, 37, 38 y 39, son capítulos que deben estar unidos. Usted va a ver que cuando era Dios levantó a aquellos hombres y mujeres que eran huesos secos
los puso en pie, los armó como soldados para la batalla final y para la victoria final. Dice que ahora estaban unidos. Usted tendría que seguir leyendo el capítulo 37. Ahora va a haber un pueblo unido al final. En los días de Ezequiel, no olvide, el pueblo estaba separado. Estaban las tribus del norte, que habían sido llevadas al exilio a Siria, y estaba la tribu de Judá y Benjamín, que ahora estaba en el exilio en Babilonia. Pero a medida que usted va leyendo el capítulo 37, dice Dios, no, yo voy a tener un solo pueblo. De los dos, yo voy a ser un solo pueblo. Hoy día lo que tenemos es desunión, y lo podemos ver. Este es un pueblo que todavía no está unido, pero el Señor, cuando despierte aquellos huesos secos y los levante, tendrá un solo pueblo. Hoy estamos divididos entre liberales y conservadores, entre los que trabajan para la asociación, los que son de sostén propio. Hoy día es de la Reforma, hoy día son adventistas, hoy día de la vara del pastor y no sé, davidianos y cuántos otros grupos más pueden haber por ahí. Y todos estos grupos tienen en común el hecho de que tuvimos el mismo origen, pero después hubo separaciones. El Señor va a eliminar todo eso. Con su ejército final, con su pueblo final, reavivado, despertado, traído a la vida, va a haber un solo pueblo. Va a haber una sola cabeza. Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué pasa en el capítulo 38? Ahora vemos que Gog y Magog se levantan. Si usted va a Apocalipsis, de ahí lo tomó Juan. ¿Quiénes son Gog y Magog? Son los enemigos de Dios al final de la historia humana. Cuando el pueblo se reaviva, inmediatamente Satanás le hace la guerra. ¿Por qué hoy día no hay persecución? ¿Por qué todavía hoy día estamos tranquilos y demás? Porque Satanás no tiene nada que perseguir a la iglesia cristiana de hoy día. Él la tiene en su bolsillo y bien adentro en el bolsillo. Y a la inmensa mayoría de los que debiéramos estar despiertos, todavía estamos bajo su control. No tiene que perseguirnos, al contrario, quiere que continuemos dormidos y muertos como huesos secos. Pero cuando el reavivamiento tome lugar, y tomará lugar, y hoy día no lo vemos, pero Dios está levantando un pueblo aquí y allá mundial. Hoy día Dios está haciendo una obra secreta a la vista humana, pero no a la vista de Dios. Hombres y mujeres se están despertando y levantando, estudiando las Escrituras, buscando al Señor, orando. Y este reavivamiento pronto lo vamos a presenciar dentro del pueblo de Dios. E inmediatamente va a venir la persecución entonces. Gog y Magog se levantarán contra el pueblo de Dios y unirán al mundo, si usted lee el capítulo 38, para hacerle la oposición y la guerra al pueblo de Dios. Capítulo 39. Dios interviene. Y las fuerzas y el ejército del enemigo es destruido. Es destruido. Y su pueblo ahora entra a la promesa de una relación estrecha con Jesús y a la tierra prometida. Ese es el resumen de esta noche. Queridos hermanos, les animo en el nombre del Señor a hacer de este reavivamiento nuestra primera obra cada día de nuestras vidas. Y no permitir que nada ni nadie nos detenga de que esta obra sea hecha en nuestros corazones. Animemos, ayudemos a otros a animarse, a motivarse, a buscar al Señor, pero si otros no lo hacen, si mi esposa no lo quiere hacer o mi esposo no lo quiere hacer, si mis hijos no quieren seguir el plan de Dios o mis hijas no quieren seguir el plan de Dios, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis hermanos de iglesia, no tienen interés en estas cosas, por la gracia de Dios individualmente, usted y yo vamos a continuar. Perdón. Y a permitir que pronto esta buena obra que el Señor ha comenzado en nosotros pueda terminarse. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Meditemos, reflexionemos, pensemos en este mensaje y pongamos nuestra vida en armonía con el mensaje de Dios para este tiempo. Será de gran bendición. Les invito a que de rodillas me acompañen esta noche para terminar con nuestro culto. Oh Dios, queremos agradecerte por este momento de estudio en esta noche. Después de un día de trabajo, de responsabilidades, de entradas, salidas, compras, ventas,
pudimos hacer una pausa de 1 hora para venir a tu presencia. Señor, bendice este tiempo dedicado a ti. Y ayúdanos que el mensaje, aunque sencillo, imperfectamente presentado, pueda impactar nuestros corazones, inquietar nuestras conciencias, motivarnos a una experiencia mucho más profunda en las cosas espirituales y hacer de Jesús el dador de la vida de esos huesos secos que somos nosotros. Señor, tráenos a la vida y manténnos con vida. Queremos formar parte de tu ejército final. Queremos vindicar tu nombre y queremos ver los últimos eventos y formar parte del último movimiento misionero mundial. Esto rogamos, esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén.